La lectura bíblica está en Lucas capítulo 10, versículo 38 y paso al capítulo 11 del 1 al 13. La palabra de Dios dice así, Lucas 10, 38. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Capítulo 11. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos metas en tentación. Supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice, amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está dentro le contesta, no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado le dará a cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Este es el primer domingo del año 2021 y hoy iniciamos una nueva serie de mensajes basados ahora en el Evangelio de Lucas. Aunque mejor dicho, hoy reiniciamos una serie de mensajes basados en Lucas, porque el año pasado iniciamos este Evangelio de Lucas y nos quedamos en el capítulo 11. Así que continuamos. Y a propósito del año nuevo que estamos iniciando, en esta historia de Jesús, Él va a la casa de 2 hermanas llamadas Marta y María. Y les enseña acerca de la mejor parte que pueden tener en sus vidas. Eso también es para nosotros. Comenzamos un año nuevo. Muchos no son tan optimistas acerca de este año que comienza, pero también pensamos en el año que viene y no sabemos qué parte será la mejor para nosotros. Tenemos cosas que hacer, tenemos planes, tenemos proyectos y la pregunta siempre va a ser, ¿qué va a ser lo mejor para nosotros en este nuevo año que comienza? Bueno, Jesús aquí te lo dice. Toma en cuenta la mejor parte del año nuevo para ti que Jesús menciona. 3 cosas vamos a ver aquí. Número 1, Jesús en casa de Marta y María. Número 2, Jesús enseña a orar a sus discípulos. Y número 3, ¿cómo podemos orar? Número 1, Jesús en casa de Marta y María. Eso es lo primero que vemos en esta historia. El Señor Jesús va a la casa de 2 hermanas llamadas Marta y María. Dice el relato que las 2 hermanas tuvieron 2 actitudes muy diferentes ante la visita de Jesús. María se sentó a los pies de Jesús y escuchaba lo que Jesús decía. Seguro que el Señor Jesús, a donde quiera que iba, siempre tenía algo que decir, siempre tenía algo que enseñar. Y esa fue la ocasión en esa casa. Y María estaba sentada, oyendo las palabras, interesada en las palabras de Jesús. Y Marta, por otra parte, su hermana, dice que por su parte se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Marta tenía muchas cosas que hacer en casa, no se sentó a los pies de Jesús para escucharlo,
sino que Jesús mismo se lo dice más adelante en el versículo 41. Dice Jesús: Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Marta tenía muchas cosas que hacer. Marta estaba llena de actividades. Tal vez esto es lo que tú ya estás teniendo en mente para el año nuevo 2021 que ya está comenzando. También tú ya estás inquieto por las cosas que estás pensando hacer, estás preocupado o preocupada por las cosas que tienes por delante, ya sea en casa, en el trabajo, proyectos personales, familiares. Tienes muchas cosas que hacer. Pero cuando Marta le dijo a Jesús que su hermana María no le estaba ayudando en los quehaceres de la casa, las palabras de Jesús a ella y a ti también son: Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Jesús le está diciendo: Marta, María ha escogido la mejor parte en que va a ocupar su tiempo, la más importante. ¿Y cuál era esa mejor parte? Estar sentada a los pies de Jesús, estar en compañía del Señor Jesús. Y esto es lo mismo para ti y para mí. La parte más importante en la que podemos estar ocupados en este año es estar en compañía de Jesús, es estar aprendiendo de Él con su palabra, con la Biblia. Es estar a los pies de Jesús en oración, en comunicación con Él, a solas con Él, con Dios, su Padre Celestial. Esta es la mejor parte en medio de todas las actividades del año nuevo que está iniciando. Estas palabras de Jesús siguen vigentes para nuestros días. No olvides estas palabras que Jesús le dijo a Marta. Número 2. También vemos en el texto, en la historia que sigue, en el capítulo 11, que Jesús les enseña a orar a sus discípulos. Inmediatamente después de esta ocasión, en casa de Marta y María, dice el capítulo 11 que uno de los discípulos que andaban con él le dijo a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Está en 11, versículo 1. Y Jesús enseguida le respondió con una oración ejemplo, y esta oración es el Padre Nuestro. Con esta oración Jesús les enseñó los principios básicos que debe contener una oración. Esta oración es como un modelo o como un patrón que el Señor Jesús nos mostró para que tomemos muy en cuenta las palabras, los temas que le podamos decir a Dios cuando oramos a Él. Hay 3 cosas que debemos notar en esta oración modelo que Jesús enseñó. Número 1. En la oración tienes una buena relación con Dios. Porque Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Es decir, lo primero y lo más notable es que Jesús les dijo que ahora tienen una relación con Dios como un padre. Ya Dios no es alguien muy lejano, no es alguien que no sabemos si nos está escuchando, sino que ahora le podemos llamar Padre como alguien muy cercano a nosotros. Y nosotros somos sus hijos. Dios es como un buen padre que le gusta escucharnos y nos abraza con su amor y que responde a nuestras peticiones, a lo que le decimos. Y siempre tú quieres que tu Padre sea honrado, sea alabado, sea glorificado, y por eso Jesús agregó: Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Número 2. En la oración también tienes confianza para el futuro. Porque después Jesús les dijo: oren así: venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano. Jesús dijo que con la oración aprendes a tener confianza con relación a tu futuro. Muchas veces
sobre todo al inicio de un nuevo año, nos preocupa el futuro, nos preocupa lo que vamos a vivir en el año que comienza, pero Jesús dice que el reino venidero de Dios es la esperanza más importante de los hijos de Dios. Y que siempre lo debemos recordar esto. Por eso dice, venga tu reino. Y luego dice, también digan, danos cada día nuestro pan cotidiano, para que tengamos la confianza de que nada nos va a faltar. Que Dios siempre nos va a dar el pan y todas las demás cosas que necesitemos. Es decir, por eso es tan importante la oración, porque esta nos recuerda que el futuro está en las manos de Dios. Él tiene todo bajo control el año que está comenzando. Y número 3, en la oración también somos humildes con Dios. Esta actitud de humildad la vemos al final de la oración del Señor Jesús, porque Jesús termina diciendo, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos metas en tentación. Nota que en esta parte final de la oración, Jesús nos enseña a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Esto es muy importante. Esto es algo básico en nuestra relación con Dios. Todo el tiempo, todo el año, necesitamos a Dios porque dependemos de Él, y por eso es necesario que le pidamos perdón siempre por nuestras faltas, por nuestros pecados, para seguir manteniendo una correcta y sana relación con Dios. Como lo decía David en el Salmo número 32, cito los versículos primeros del Salmo 32, David escribió, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, sus pecados, a quien se le borran sus pecados. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Esto es lo segundo que vemos en esta historia. En tercer lugar, la pregunta, ¿cómo podemos orar? O ¿cómo aprender a orar? O ¿cómo puedo saber que Dios sí me va a escuchar con seguridad? Cuando Jesús les habló acerca aquí de la mejor parte de la vida, es decir, de una relación con Dios, con la oración, Jesús les puso el ejemplo de un amigo impertinente. La palabra impertinente significa alguien que no es oportuno en un momento o en una situación dada, o alguien que molesta por sus peticiones y sus exigencias. En esta historia, Jesús les contó de una persona que se presenta a medianoche para pedirle 3 panes a un amigo, porque alguien lo había visitado. ¡Qué impertinencia! Y su amigo le responde que no lo molestara, ya que toda la familia ya estaban dormidos. Eso significaría buscar una luz, buscar un candelero, encenderlo, abrirse paso por la habitación, que en esos tiempos eran estrechas, despertar a la familia, en fin. Pero Jesús siguió en la historia y les dijo en el versículo 8, pues les digo que tan solo por su impertinencia, el amigo sí se va a levantar y le dará los 3 panes que necesita. Qué interesante que Jesús usa una palabra que tiene un sentido negativo, impertinente, para enseñarnos algo positivo, un mensaje positivo. La lección es acerca de la importancia de la oración. La lección es acerca de que debemos ser persistentes con Dios. No debemos dejar de orar, no debemos abandonar nuestro tiempo con Dios, que es la mejor parte de nuestra ocupación en este año que viene. Y por eso Jesús les dijo en el versículo 9, así que ustedes pidan a Dios y Dios les dará. Ustedes busquen a Dios y van a encontrarlo. Ustedes llamen a Dios como el amigo impertinente y se les abrirá la puerta. Y en el versículo 10, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Nosotros tenemos con toda seguridad al amigo de medianoche y más. No solo un amigo, un buen amigo, sino a un buen Padre, que cuando tocamos la puerta y le pedimos, Él nos da lo que necesitamos de acuerdo a su voluntad. Y el Señor Jesús afirma más
esto porque también hace referencia a un niño pequeño que le pide a su papá. La historia sería algo así como de esta manera. Está en el versículo 11 y 12. La historia sería: papá, quiero pescado para comer. Y el papá no le da una peligrosa serpiente. Y luego el niño le pide: papá, quiero huevo para desayunar. Y su papá no le pone un escorpión en el plato. ¿Cuál es el punto? Que un papá no le da cosas malas a sus hijos. Él ama a sus hijos. Tú no le das a tus hijos cosas malas que puedan dañarles. Les das cosas buenas porque los amas y sabes qué es lo mejor para ellos. Así es Dios contigo. Jesús termina esta historia diciendo: pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? La Biblia enseña que el Espíritu Santo es un regalo de Dios. Cada cristiano recibe el Espíritu Santo en el momento en que pone su fe en Cristo Jesús como su Salvador. Cuando crees en Él como tu Salvador, Dios, nuestro Padre Celestial, te da su Espíritu. Y el Espíritu Santo en tu vida te hace tener el fruto del Espíritu. Y esto es lo mejor que te puede dar tu Padre Celestial. Que en tu vida, cualesquiera sean las circunstancias en el año nuevo, tengas estas cosas o no tengas estas cosas, tengas amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, que es el fruto del Espíritu. Termino con 3 cosas prácticas finales para este año nuevo, 2021. Número 1. En este año nuevo no dejes de orar cada día. Ten una constante vida de oración. Número 2. Aprovecha oportunidades para orar juntos con otros hermanos, en casa o en línea también, como lo estamos haciendo en estos días. Y número 3. Aprendamos más del Evangelio de la Gracia, unos de otros. Solo el Evangelio nos hace personas de oración. Vamos a orar para terminar. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este año nuevo que está comenzando. Gracias por este primer domingo y te rogamos que, Señor, de acuerdo a esta enseñanza del Señor Jesús, y así como María estaba tomando la mejor parte, oyendo tus palabras, tus enseñanzas, permite que así sea en nuestras vidas en este año nuevo que comienza, que tengamos en nuestro corazón ese anhelo de estar contigo, de estar leyendo tu palabra, orando, estar en comunión siempre contigo. Guarda la iglesia en este año. Te ruego por cada una de las familias de la congregación, Señor, que tu gracia, tu bendición sea en este año nuevo que está iniciando. Gracias por tu amor, por tu salvación a través de tu Hijo, nuestro Salvador y Señor Cristo Jesús. Amén.